La bicicleta, el transporte del futuro. Ese es el tema que nos trae hoy a este live, en el que vamos a tener un invitado de lujo, Javier Leal, mexicano, quien nos acompaña desde Monterrey, México, y vamos a tener una conversación franca, amena, informal, pero con mucho contenido propio del análisis de ciudades y sobre todo de alguien que ha trabajado y sigue haciéndolo por conseguir un espacio urbano más humano, eh, difícil muchas veces en un contexto de ciudades, sobre todo en Latinoamérica, que han copiado el modelo americano y que viene arrastrando desde hace muchos años eh, una deuda importante con las sociedades de inclusión, de accesibilidad, de asequibilidad y por sobre todas las cosas de calidad de vida. Por aquí ya se ve que se van conectando poco a poco los seguidores de la cuenta, también los seguidores propios de nuestro invitado. Creo que ya está conectándose. Vamos a esperar que nos pida acceso para iniciar de una vez esta hora de diálogos urbanos en español. Muy agradecidos por el seguimiento que se le ha hecho a los live anteriores y por aquí ya tenemos hablándose. Vamos a esperar. Javier, ya te veo por aquí. ¿Qué onda, Jesús? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. ¿Tú sí me ven bien? No sé por qué yo no me veo, pero pues mientras ustedes me vean, no hay problema. Yo te veo y te escucho. Creo que eso es lo más importante. Así es. Yo sí te veo Muy a ti bien. bien, Entonces, perfecto. muy bien. Pensaba que ibas a estar subido en una bicicleta durante la entrevista. Sí, pero luego el aire no nos va a dejar escuchar muy bien. Seguro, seguro. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar entonces con la introducción que tenemos preparada para este encuentro y vamos a hacer una anatomía de la movilidad en México a propósito de que nuestro invitado es mexicano y queremos traer a colación algunos datos que aunque no necesariamente son exactos de 2020, pero sí de una referencia oficial de un documento que publicó SEDATU recientemente en 2018, 2019, y dice así: en México la movilidad es un indicador en el que se refleja la desigualdad en el país. Las decisiones de política pública han priorizado las condiciones de movilidad de los sectores de la población que cuentan con mayores privilegios y que tienen la oportunidad de elegir entre distintos medios para movilizarse. En este contexto, la gestión pública relega las necesidades de la población más vulnerable, la cual progresivamente ha normalizado la falta de acceso a derechos básicos, aumentando las condiciones de marginación y desigualdad. Por otro lado, en la esfera pública, la discusión sobre la dificultad de movernos en las ciudades se ha concentrado en el evidente crecimiento del parque vehicular, los altos tiempos de traslado y la falta de alternativas seguras desde los servicios de transporte público. Comenzamos a discutir la necesidad de regular el futuro de los vehículos autónomos, cuando como país aún no hemos resuelto las necesidades de traslado básicas de las personas. Eh, y esto pensando en los derechos fundamentales como la educación, la salud, el trabajo y el bienestar en general. Hoy en México tenemos zonas urbanas y rurales donde la población, particularmente niñas, niños, jóvenes y mujeres adultas, deben caminar kilómetros en condiciones de inseguridad para llegar a centros de trabajo, de educación o de salud, zonas donde no hay cobertura de los servicios públicos y mucho menos con una oferta de calidad. Se estima que 103 millones de personas transitamos diariamente por las ciudades mexicanas y ni todas las personas tenemos la posibilidad de elegir el modo de viaje, ni todas las ciudades ofrecen alternativas de transporte asequibles para la población más vulnerable. Las estadísticas oficiales nos dicen que la mayor parte de los viajes en México son caminando y en transporte público. Sin embargo, la preocupación por la movilidad en la esfera pública se ha concentrado en la forma alarmante del creciente
del crecimiento del parque vehicular privado y no en las condiciones en las que ofrecemos el transporte público o la seguridad de las redes peatonales. Las estimaciones del Banco Mundial para 2013 dicen que el 46% de los viajes se concentran en las grandes ciudades, entiéndase zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey, 23% en el centro del país, 9% al norte, 8% en la frontera norte y 8% en el sureste, además de 4.5% en zonas turísticas. Es común escuchar cuál estado o ciudad tiene el mejor reparto modal, y eso depende de muchas características locales que dificultan que se identifique la clave o fórmula para avanzar hacia un modelo de movilidad más sustentable al cual podamos hacer referencia. Por ejemplo, Yucatán, aún con un clima cálido de temperaturas promedio entre 26 y 36 grados, presenta el más alto índice de movilidad ciclista en México. Sin embargo, no reporta gasto en infraestructura ciclista dedicada ni en una institución o legislación que dé certeza a la implementación de políticas de movilidad. Por el contrario, en Guanajuato, el municipio de León ha logrado inversiones permanentes en su modelo de transporte y en el de movilidad activa, y cuenta con una de las redes más grandes de infraestructura dedicada, tanto para ciclismo como para BRT, en todo México, equilibrando poco a poco el reparto modal existente, pero es un resultado de una formación institucional, legal y programática de más de 20 años. Estados como Nuevo León y Coahuila comienzan a tener acciones de transformación institucional, programática y financiera en favor de la movilidad sustentable, aun y cuando no es posible ver resultados en su reparto modal en el corto plazo. Se observa que en el sureste del país, específicamente en estados como Yucatán, Campeche y Quintana Roo, existe una cultura del uso de la bicicleta como un modo de transporte sustentable para ir a la escuela o al trabajo, incluso siendo estados que permanentemente tienen clima húmedo, cálido, y la mayor parte del año se presencia este tipo de situaciones. Yucatán tiene el mayor porcentaje de población de 3 años y más que asiste a la escuela en bicicleta, mientras que en el estado de Nuevo León solo el 0.29% usa este modo de transporte para ir a estudiar. 2.196.854 personas utilizan bicicleta como medio de traslado para ir a su trabajo, teniendo al estado de Guanajuato con el mayor porcentaje de población ocupada que se traslada de esta forma, con un 14.41%. Por otra parte, los estados de Nuevo León y Chihuahua se ubican en los últimos lugares y se encuentra también entre los 10 que más utilizan el vehículo particular para traslados de trabajo. Nuevo León tiene los últimos lugares con 12.2% abajo de la media nacional en traslados al trabajo a pie. Entonces, movernos en las ciudades también nos está costando vidas humanas, con más de 16.000 personas por año, siendo las principales víctimas las personas más vulnerables de la vía. De acuerdo al informe de la CONAPRA, en México en 2017 los accidentes o hechos viales y heridos han disminuido en casi todo el país en un 10.1% y 29.2% respectivamente. Sin embargo, las defunciones mantienen una tendencia al alza, estimándose en 19.536 personas para el 2020. Dentro de la vulnerabilidad, los niños y niñas menores de 5 años y los adultos mayores de 60 presentan una tendencia mayor a fallecer en un hecho vial, mientras que como motociclistas la tasa más alta está en los jóvenes y adultos de 20 a 39 años. De acuerdo con este ordenamiento jurídico, uno de los principios que deben guiar la implementación de políticas públicas orientadas a la atención de personas con esta condición es el principio de accesibilidad, y a partir de esto se reconoce la necesidad de orientar esfuerzos en los 3 niveles de gobierno para garantizarla en materia de desarrollo urbano, transporte, estableciendo medidas y normas para garantizar a este sector de la población la seguridad, la comodidad, la calidad y el funcionamiento de los distintos modos de transporte, lo que en suma permite su desplazamiento. Para terminar, la tarea resulta compleja en un país en donde la política urbana a nivel nacional había dejado de tener un rol en la Rectoría del Equilibrio para el Desarrollo Regional, con su implementación a cargo de la política de vivienda y el acceso de recursos para infraestructura y equipamiento urbano en múltiples fondos y programas que no lograba integrar en una visión para el desarrollo de las ciudades mexicanas. Aunado a ello, las políticas de movilidad han privilegiado históricamente el uso intensivo de automóviles, a partir de la promoción de medidas como la construcción de infraestructura urbana destinada a los automotores y los subsidios a la gasolina, entre otros. Así damos la bienvenida a Javier Leal, en este contexto que no es lejano para el resto de las ciudades latinoamericanas, cada una dentro de sus propias particularidades. Javier es arquitecto del TEC de Monterrey,
con maestría en planeación de ciudades del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Laboralmente se ha desempeñado como diseñador arquitectónico, diseñador urbano y director de diseño y planificación de distintas firmas en Monterrey, México. Estuvo involucrado con la dirección creativa del complejo de usos mixtos Arboleda, que crea un hito en la ciudad, en Monterrey. Ha sido docente también del TEC y ha tenido además responsabilidades diversas en el municipio de San Pedro Garza García, en el cual labora actualmente, forma parte del equipo de gestión de la administración 2018-2021. Ha sido director de movilidad y luego pasó a ser director general del Instituto de Planeación y Gestión Urbana. Y además allí se anotó un hito importante en el cual se pudo concretar la primera ciclovía emergente de la zona metropolitana de Monterrey. Entonces, bueno, demos la bienvenida a este señor, que es un buen amigo y además es un joven promesa de la movilidad para México y para Latinoamérica. Bienvenido, Javier. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí, sí se escucha bien. Sí. Perfecto. No, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Me da mucho gusto poder participar en pues, un foro más de Urbano City. Con este tema tan importante que es para las ciudades a nivel mundial, ¿verdad? Justamente los puntos que tocas, Jesús, para mí uno de los más fundamentales es el tema de la inclusión y el derecho al acceso que tienen las personas a la ciudad, ¿no? Acceso al trabajo, acceso a la comida, acceso a la vivienda, y ahí finalmente para llegar a esto necesitas desplazarte, ¿no? Claro. Entonces, la forma en la que está construida la ciudad, en la forma en la cual distribuimos los distintos usos, los lugares donde vivimos, donde trabajamos y cómo los conectamos, pues forma un rol muy importante en garantizar este derecho a las personas de que puedan acceder a ellos, ¿verdad? Entonces, el tema de la bicicleta es algo pues muy puntual, a lo mejor como un modo de transporte, pero yo veo reto y este tema de la bicicleta como una alternativa real para desplazarnos, más que para garantizar este derecho a la movilidad, es un camino, un vehículo a poder avanzar hacia una ciudad más sostenible, más humana, más equitativa, ¿verdad? Pensando a la bicicleta como un instrumento de diseño y objetivo de diseño, más que un modo de transporte, ¿verdad? Entonces, pues con mucho gusto estar aquí contigo, con la gente para platicar de este tema tan importante. Muy bien, Javier. Bueno, fíjate, comencemos ya con los temas que quiero tocar contigo. Y el primero de ellos es la pregunta que te dejó planteada nuestro invitado de la semana anterior, Cheo Carvajal, Sí. en el cual nos comentaba que dieras tu punto de vista respecto a la necesidad de establecer ciclovías, digamos, como infraestructura especial, como un recurso para la movilidad en bicicleta. ¿Qué tan necesario es, pensando además en el tema de la accidentalidad vial que pudiera ocasionarse en los puntos de encuentro donde no existe la segregación, específicamente en las intersecciones, dado que los conductores de automotores, pues de alguna manera se confían de que este elemento, el ciclista, no está compartiendo con ellos la vialidad y al momento de girar, ya sea a la derecha o a la izquierda, pues se pueden encontrar y allí pues obviamente se produce un accidente. ¿Qué piensas respecto a este tema particularmente? De acuerdo. Me gustó mucho el planteamiento de la pregunta, porque en realidad marca pues, parte de las discusiones que existen o que han existido por mucho tiempo en nuestras ciudades pues, a nivel mundial, ¿no? Que tratando de concretar un poco es, oye, las ciclovías es la solución, ¿verdad? La infraestructura ciclista exclusiva es la solución, sí o no. Están estos cuestionamientos como comentas, como bien comentas, que
pues a veces la misma presencia de un carril exclusivo para bici puede significar un mayor riesgo o una mayor probabilidad de accidente o de un hecho vial. Ujú. Y digo, yo la manera en la que lo veo y siguiendo algunos de los manuales que están pues, disponibles para todos, por ejemplo, uno que es el manual de ciclociudades que desarrolló el ITDP, un manual Ujú. para la movilidad ciclista en ciudades mexicanas, y ahí establece que finalmente la infraestructura ciclista es aquella infraestructura que permite el desplazamiento seguro pues, de una persona en bicicleta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Pues depende muchísimo de los factores en los cuales está este espacio, ¿verdad? O sea, eso puede ser desde una calle en donde solamente hay peatones y ciclistas, ¿verdad? O un espacio, ¿verdad? A una calle en donde pues la bicicleta o la persona en bici convive con un vehículo automotor, eh, o también donde una calle tiene un carril exclusivo para bicicleta que pueda estar segregado por un elemento físico o inclusive completamente apartado de la vía, como si fuera un camino lateral, ¿verdad? Ujú. Parte de la acera o digamos fuera de ella. Sí, o sea, finalmente la infraestructura es eso que permite que sea seguro desplazarte en bicicleta, ¿verdad? Y lo que se recomienda es pues siempre buscar intentar que haya menos vehículos en el espacio en donde se convive, la calle, y si hay Restringir vehículos capacidad, que, digamos. sí, restringir capacidad, exactamente. Por ejemplo, calles en centros históricos, centros urbanos, en donde, en donde se recomienda que se promueva más pues, los desplazamientos a pie o en bicicleta o en algún vehículo individual. Y una siguiente, digamos, siguiente paso en la jerarquía que se recomienda es em, reducir la velocidad de los autos, ¿no? Ujú. O sea, Pacificar el tránsito. nada más pacificarlos. O sea, si te pones a pensar, siendo a lo mejor muy extremo, pero si todos los autos estuvieran topados a ir a 10 kilómetros por hora, pues en realidad a lo mejor no necesitarías infraestructura exclusiva para la bici, Dedicada. ¿verdad? Ujú. Entonces, digo, son conceptos bien interesantes. Habría que partir En de sí, algo, ¿no? Particularmente hablando, porque obviamente cada escenario es diferente, claro. cada calle es diferente, cada vialidad tiene su propia jerarquización. Y no todos los flujos pueden ser tan fáciles de hacer convivir con el ciclista, no todos los flujos de vehículos, digamos, entendiendo. Y déjame decirte que no solo vehículos, de peatones, porque, por ejemplo, en Bogotá se ha presentado un alto índice de accidentes entre peatón y ciclista, Sí. pero porque muchas veces la infraestructura se comparte. Entonces allí también hay que pensar, digamos, en este caso, ¿quién sería el más vulnerable? Seguramente es el peatón, ¿no? Ujú. Ahí se Sí, invierte un poco el rol. Entonces, digo, habría que evaluar bien en dónde estamos emplazando una infraestructura, si es que fuese necesario, digo, al menos eso desde mi punto de vista, pensando sobre todo en la seguridad vial y pensando en sentar las claro. bases para que a futuro, a medida que se van acostumbrando cada uno de los elementos que conforman la corriente vehicular en las vialidades, a compartir entre ellos y a entender que cada uno tiene su derecho a desplazarse en el modo que más le convenga, ¿no? Así es. Así es. Y digamos de forma muy puntual, lo que comentabas en la pregunta, Jesús, Ujú. respecto a la probabilidad o a que al momento de que hay infraestructura dedicada para ciclistas, pones en riesgo a un ciclista, sobre todo pensando en los momentos en donde empieza o termina, ¿verdad? Este fragmento exclusivo. El segmento, Pues sí. Ujú. en realidad,
pues lo que te estás enfrentando ahí es a un reto de diseño, ¿verdad? Es un Sí, reto de cómo resuelves ese punto final o ese punto inicial ujú, para que exista una buena convivencia y sea muy claro para todos los usuarios cómo hacer los movimientos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, claro, uno muy puntual es la vuelta derecha de un auto para incorporarse a otra avenida pasando por una ciclovía exclusiva, ¿verdad? Pues se tiene que atender de forma muy puntual, que haya mucha visibilidad esas intersecciones para que no resulte. Ahora, eh, salió un estudio reciente, pues a raíz de pues, un incremento en fallecimientos ciclistas en las calles en el mundo y específicamente ujú, en Estados Unidos, y pues es, digamos, un tema interesante porque tú dices, oye, pues cada vez vemos más ciudades con ciclovías y ujú. ¿por qué cada vez hay más muertes, verdad? Y entonces, bueno, hay pues mucha literatura que trata de explicar cuál es esta razón y pues yo nada más comentaría dos puntos muy precisos. Un estudio demuestra que en aquellas ciudades, y estas son las ciudades en Estados Unidos, en donde tienen más ciclovías protegidas, tienen un 44% menos muertes en la calle que en aquellas donde no hay. Y algo interesante de aquí es que incluye a peatones y a conductores de autos. O sea, lo que dice este estudio es que la infraestructura ciclista no termina siendo nada más seguro para las personas que están desplazándose en la bici, sino es Claro, seguro para para todos, todos, ¿no? Es una estrategia de pacificación integral. de calle, ¿verdad? Así es. Ujú, Y el otro punto que iba a comentar es que también hay datos que demuestran que en los últimos años el número ¿cómo se llaman? Viajes o millas por persona conducidas en auto ha aumentado muchísimo en los últimos 10 años. la motorización. Igualmente, exactamente, igualmente el tipo de vehículos. O Ujú, sea, digamos que antes, así siendo muy simplista, hace 10 años, pues teníamos, por decir, el mismo número de autos compactos o los sedans, ¿verdad? Que las camionetas más grandes, como ya sea de pickups o estas suburbans o las famosas móviles, ¿no? ujú. Em, pero con el paso del tiempo se ha ido invirtiendo y cada vez tenemos vehículos más grandes en las calles. Y con Entonces más esto pues nos velocidad, con lleva. posibilidad de desarrollar más velocidad. Sí, exactamente. Entonces son muchos factores los que se combinan, pero aquí lo que me parece a mí muy interesante, muy importante, pues es ver que la presencia de infraestructura, de buena infraestructura ciclista, obviamente también, pues el diseño importa y la forma en la que se Claro, implementa importa, no pues es nos lleva a cualquiera. que es más seguro para todos. Sí, 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 no es cualquier exactamente. infraestructura, digamos. No solo por pintar ya vas a lograr el efecto. Así Digo, y es. tocas un punto bien importante, porque de hecho, entonces, digamos que se fundamentaría la decisión de segregar o no en la necesidad de garantizar la seguridad vial para todos, no solo para el ciclista. Así es. Y en Así es. ese sentido, digo, debo caer en la pregunta de cómo hacemos para cambiarle el chip a alguien que vive en una ciudad en la cual su diseño urbano ha sido hecho para el vehículo, caso Monterrey, Ujú. y que vivió, o sea, nació, creció y sigue habitando en este núcleo urbano en el cual así han sido concebidas las cosas y por lo tanto es costumbre para él moverse en la forma que lo hace, utilizando el vehículo a alta velocidad, sin cultura vial mayor, donde pues incluso muchas veces hasta se desconocen los reglamentos de tránsito. Y cómo cambiarle ese chip a esta persona para que entienda que tiene que reducir la velocidad y que tiene que adaptarse a convivir en el espacio urbano con el resto de los elementos. Entiéndase en este caso peatón, ciclista, motociclista, transportista, etcétera. ¿Cómo hacemos este trabajo, Javier? ¿Cómo lo has hecho tú, por ¿Te ejemplo? refieres cómo hacemos, digamos, la transición a una pues, mayor apertura respecto a la forma en la que compartimos la calle? Claro, ¿cómo ¿Verdad? poder sensibilizar más a la gente con este tema?
Sí, pues ese es uno de los retos principales que tienen que ver pues con la evolución pues en sí de casi que de cualquier cosa que hagamos, ¿verdad? Como especie. Eh, pues nacemos, crecemos con ciertas ideologías que después son difícil pues transicionar o cambiar, evolucionar o redirigir, ¿verdad? Ujú, Y en el caso de la movilidad, pues es una de ellas. claro. Y hay algo que sí quisiera puntualizar, es que no se trata, o sea, nunca va a ser culpa de una persona o de alguien que está dejando de hacer o que no quiere hacer algo distinto, sino es en realidad de lo que hemos construido como sociedad, ¿verdad? Ujú, Y puntualizando un poco en eso, pues al final nuestra forma de ver las cosas y nuestros hábitos, ¿verdad? La forma en la que terminamos tomando decisiones en el día a día, pues tienen que ver pues, principalmente con tres factores. Uno son factores individuales. Oye, este, qué tenemos, qué no tenemos, qué podemos tener? Por ejemplo, oye, ¿tienes carro, no tienes carro, tienes vicio, no? Este, ¿Tienes dinero para comprarte un pasaje de transporte público o no? Por ejemplo, o pagar la hay gasolina. factores, exactamente. Oye, pagar el estacionamiento, ¿verdad? Ujú, Otro tiene que ver con los factores, pues, digamos, del entorno construido. Oye, ¿dónde vives? ¿Dónde trabajas? ¿Está cerquita o está lejos? ¿Verdad? ujú, ¿Tienes estacionamiento o no tienes estacionamiento? Este, Tanto en tu casa como a donde vas. Y el otro tiene que ver con el entorno social, ¿verdad? Y este creo que es algo en lo cual todos nos identificamos, sobre todo cuando éramos más adolescentes, que dices, oye, pues yo también quiero tener ese carro, ¿verdad? O sea, sí, es hay un algo tema aspiracional, aspiracional. Ujú, exactamente, son temas aspiracionales que los tenemos, digamos, muy arraigados. Y es parte del reto del cambio. Y yo, una de las formas pues que creo que es más fuerte o que es más poderoso poder transicionar al cambio una es probarlo, ¿verdad? O sea, y cómo podemos hacer que más gente pruebe ujú, una forma distinta de moverse. Y va desde a lo mejor irte a pie o en bicicleta o en transporte público. Entonces, ¿cómo podemos bajar esa barrera para que lo pruebes? ¿No? Entonces, por claro. ejemplo, El aquí en efecto San Pedro, demostrativo. exactamente. Aquí en San Pedro hicimos un ejercicio un domingo en donde una de las avenidas secundarias principales del municipio y pues casi de la ciudad en este caso, que es Alfonso Reyes, hicimos una prueba en donde dos carriles, uno por sentido, lo hicimos exclusivos para la bici. Y fue un domingo, un evento pues más recreativo, más social, más familiar, y es un acto como para que puedas experimentar una forma distinta de desplazarte, ¿no? Y que Claro. realmente puedas decir, órale, oye, nunca me hubiera imaginado que, por ejemplo, llegar a la UDEM, que en este caso era uno de los ejercicios, pues es muy factible desde mi casa, en temas de distancia, oye, pues en realidad no hace tanto calor, no está tan difícil, me explico, Es la más subida no estaba tan rápido, complicada, más agradable el exacto, camino. es agradable, me sentí bien después, ¿verdad? O sea, entonces esos efectos demostrativos son súper importantes, ¿verdad? Ujú, Este, y después, pues, ver cómo puedes ir haciendo que sea más permanente eso, para que se pueda ir quedando y que cada vez más gente lo pueda disfrutar. Pero para mí los actos ujú. demostrativos son súper importantes. Sí, son necesarios y luego de eso, con base en los resultados, poder convertirlo en política pública. Ese debería Así ser es. el camino, ¿no? Oye, bueno, de acuerdo con lo que dices, esto de alguna manera va más allá de un tema propio de lo técnico, desde el punto de vista de ingeniería, arquitectura, urbanismo. Aquí intervienen otros factores propios de lo social, incluso filosóficos en muchos casos, porque tiene mucho que ver con la ideología de la gente, ¿no? Si tú eres una persona que tiende a tener una vida más sana, digamos, con conciencia,
ambiental, por ejemplo, pues seguramente vas a estar más casado con este tipo de transportes, ¿no? Y vas a procurar, digamos, que tus hijos, por ejemplo, entiendan también esta filosofía y la traspasas entonces de generación en generación. Entonces ahí caemos en un tema propio de lo que sería la educación y quizás allí es donde tenemos que hacer el cambio principal, ¿no? Obviamente tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles en las acciones, digamos, desde lo público y desde lo privado, pero evidentemente el factor clave aquí es poder introducir dentro de la educación de los más pequeños digamos, estos pensamientos críticos de qué ciudad queremos, ¿no? Yo creo que eso al final del día va a permitir que las siguientes generaciones, pues obviamente tengan un chip diferente al nuestro, ¿no? Claro. Jesús, creo trabajar en muchos ejes al mismo tiempo. Pero se está cortando, no sé si me escuchan bien. Sí, yo tampoco sé, pero ¿tú me escuchas? Sí, sí te escucho, nada más que sentí que se cortó tantito, pero parece que ya regresó. Ok. No, te decía que, digamos que entramos en un punto importante y es el tema del activismo. Entiendo que tú has sido una persona que has trabajado en estos temas de activismo ciudadano, sobre todo pensando en, digamos, incentivar el uso de la bicicleta. Y allí te preguntaría, ¿cómo ha incidido ese pensamiento crítico tuyo respecto a este tema? En el sentido de que pueda esto tener alguna relevancia en la toma de decisiones desde lo público. Es así, digamos, ha sido diferente la visión que tú puedas tener a otra persona que no tenga este mismo sentimiento que tú respecto a la inclusión de la bici como modo de transporte. Em, pues, o sea, me preguntas puntualmente que si ha sido distinto relacionado por mi tipo de involucramiento. Sí, claro. Digamos que Sí, tus decisiones estén un poco más sensibilizadas respecto a este tema. sí. No, claro, y yo, yo lo pondría como pues la capacidad de entendimiento y sensibilidad que te da poder estar experimentando, o sea, tú mismo con tu propio cuerpo eh, una forma de vivir, ¿verdad? O en Un este caso estilo de una forma vida. de tratar. Y que esto finalmente eh, pues crea mucha empatía, ¿no? A mí me toca mucho por mi trabajo estar en la calle y pues muy puntualmente poder observar la forma en la que la gente está ocupando el espacio público, la forma en la que la gente se está trasladando. Hoy me toca ver pues con detenimiento a mucha gente esperando un camión abajo del sol, ¿verdad? Este, te toca ver adultos mayores, o sea, personas grandes cargando herramienta en la bicicleta, rodando por la calle, por una carretera, ¿verdad? Urbana, por la orillita y carros pasando a las 100 kilómetros por hora. Y Ujú. creo que pues el hecho de poder estar ahí, poder observar, pues te hace muy sensible y al menos a mí es lo que me da pues mucha motivación y mucho coraje, digamos, positivo por cambiar las cosas y por lograr paso a paso ir creando una ciudad más justa y más incluyente. ¿Cómo ha sido la recepción, digo, al interno de tus pares, Ujú, digamos, en la administración pública, que pues, ujú, quizás tienen una visión diferente a la tuya? ¿Cómo hacerles ujú. entender también a ellos que es necesario el cambio? Te digo esto porque el cambio también viene hacia adentro, ¿no? O sea, el problema es Claro. que participamos en instituciones, la mayoría de ellas, no solo públicas, sino privadas también, en donde la Ujú, gente realmente te ve como algo raro cuando tú le dices que ujú, esto es necesario, que es necesario ujú. cambiar y evolucionar como ciudad. Sí, ¿Cómo ha sido esa recepción cuando tú llevas este planteamiento a lo interno? claro, no. Varía muchísimo, Jesús. A mí ahorita me toca trabajar en un gobierno ciudadano, es un gobierno que no tiene partido, en donde afortunadamente me toca colaborar con gente que está aquí porque realmente le interesa avanzar en temas de democracia, en temas de gobierno.
en temas de una ciudad más incluyente, ¿verdad? Ujú. Pero este tema puntualmente sí es muy desafiante justo por lo que comentabas al principio, los de muchos pensamientos que tenemos arraigados, ¿verdad? Mediante vamos creciendo. Muchos Este, paradigmas que hay que romper, ¿no? exactamente, son muchos paradigmas que hay que romper. Y yo creo que el debate, digamos, o lo que más me ha tocado, em, pues como conversar o entrar en discusiones, va muy relacionado a la idea o a la intención de que un proyecto o una cosa resuelva todo. ¿Me explico? Ujú. Y muchas veces cuando hablamos del tema de la bicicleta como un modo de transporte, como una alternativa de transporte, a veces se percibe que es como si quisiéramos que estuviéramos hablando que, bueno, ahora todo el mundo se va a mover en bicicleta, ¿verdad? Ujú. Estamos buscando un cambio de reparto modal gigantesco, ¿verdad? De pasar del Radical. uno al 100, ¿verdad? Pero no se trata de eso, ¿verdad? Ujú. La realidad es que se trata de dejar de invertir en un modelo de movilidad que nos trae muertes viales, que nos trae contaminación, que nos trae improductividad, que nos trae injusticia, falta de acceso. Me explico, en realidad se trata de empezar a darle la vuelta al timón, ¿verdad? O sea, en realidad no le estás picando un botón para ya poner un hombre en la luna, o sea, es algo muchísimo más lento y yo lo veo así, como darle la vuelta al barco y empezar a dirigirlo a un modelo de ciudad que es más sostenible, ¿verdad? Y que es más incluyente. Entonces, ese ha sido uno de los principales, pues de las principales discusiones que hemos tenido. eh, y claro que es algo que representa, eh, pues, costo también de tiempo y político, Claro. el apostarle a algo que tú sabes que el cambio vendrá en varios años y Ujú. que a lo mejor a corto plazo puede llegar a afectar pues nuestra forma natural o a lo que estamos acostumbrados, Tu ¿verdad? normalidad. Movernos. Exactamente, y pues es que yo estaba acostumbrado a dar la vuelta aquí y Sí, ya no la quiero dar una cuadra adelante y eso se vuelve catastrófico. sí, Entonces, sí, imagínate. eh, Que gastes es- 0.3 minutos adicionales en tu recorrido ya exactamente. es una tragedia. Ujú. Entonces, o sea, para mí esa es la apuesta, o sea, y más bien, pues ese es el reto y eso es lo que afortunadamente ya tenemos instrumentos de política pública que nos obligan a trabajar así, ¿verdad? O sea, Ok. está la Ley de Movilidad y Accesibilidad del Estado de Nuevo León, pues que Ujú. establece que le debemos de dar prioridad a los peatones, a los ciclistas, al transporte público, en la inversión, o sea, no solamente en la ocupación del espacio público, sino además en la inversión En el presupuesto. de recursos, ¿verdad? Ujú. En la ciudad. Ujú. Entonces, eso es lo más importante, o sea, es sembrar estas semillas que van a dar fruto más tarde, pero que además de que el impacto, digamos, a una escala más grande es a más largo plazo, el otro componente importante en esta discusión es que a corto plazo es un tema de justicia, es un tema de seguridad vial, ¿verdad? Ujú. Entonces es un tema de salvar vidas. O sea, Claro. ahorita una intervención en la calle en donde le des seguridad a un ciclista es un tema de justicia, es un tema de inclusión, es un tema de respetarle sus derechos y además estás abriéndole la llave a que en un futuro cercano más gente tenga acceso a esta forma de trasladarse, ¿verdad? Y sea Así libre y es. tenga la opción de hacerlo de una forma segura y conveniente. Sí, aquí definitivamente el ejercicio de poner en una balanza vidas o velocidad, pues Ujú. definitivamente ganan las vidas, ¿no? Eso yo creo que es Completamente. la forma de hacer ver que es necesario introducir todos estos cambios en la forma de vivir en ciudad, ¿no? Aquí yo Así te es. preguntaría, Javier, aprovechando el tema, se ha discutido mucho en foros a nivel mundial y algunas ciudades pues han hecho la transformación radical, esa que justamente mencionabas tú al principio. Obviamente ha sido un proceso de años, no ha sido una cuestión de un día para otro, pero el hecho de que tú consideres al transporte del futuro
digamos, como o más bien la bicicleta como transporte del futuro, implica muchas cosas. Y digo tú en sentido figurado, ¿no? En general, o sea, ¿cómo podemos realmente lograr que la bicicleta se posicione como el transporte del futuro? ¿Y cuáles serían las razones, comparándolo, digo, a nivel de ventajas respecto al resto de los modos, que harían que los políticos, porque básicamente estas cosas son decisiones políticas, tomen esa decisión? Sí. Em, yo la forma en la que lo planteo esto, o sea, o apostándonos, ¿verdad? Como una comunidad grande, a posicionar a la bicicleta como el modo de transporte del futuro, va más hacia apostarle a un modelo de ciudad, basada en un transporte en bici de futuro, más que en sí muy puntualmente el cómo movemos más gente en bici en un corto plazo, ¿verdad? Sino tiene más que ver cómo vamos evolucionando y cómo vamos construyendo y adaptando y regenerando la ciudad con un modo de transporte como la bicicleta en la cabeza, ¿verdad? Ujú, Que pues es un vehículo muy barato, es un vehículo que lo empujamos con nuestra propia energía, que nos da salud, que no contamina, ¿verdad? Entonces, aquí lo interesante es cuál es la forma de la ciudad que necesitamos para que este vehículo, como el principal, sea factible para todas las personas, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a pensar pues, en ciudades más compactas, más ujú. Más densas, densa. más diversas, en donde, en donde un desplazamiento de bicicleta de 15 minutos sea el normal, ¿verdad? Que esto pues, no tiene que ver nada más con la forma de la calle o inclusive con la oferta de este vehículo, sino tiene más que ver con la forma urbana de nuestras ciudades. ¿Bien? Ujú. Y ahora, ¿cuál es el trabajo de los gobiernos? Y obviamente de la comunidad, porque al final del día, pues somos un mismo ente, ¿verdad? Eh, es, es ir empujando en las políticas públicas de desarrollo urbano, o ir abriendo la posibilidad de que en lugares estratégicos de la ciudad pues se permita más densidad poblacional, ¿verdad? Que se permitan usos mixtos, y que el espacio público que está en ese espacio, en esa zona, pues te permita desplazarte de una forma distinta. Ujú. Hoy un gran porcentaje del espacio público se lo dedicamos a guardar carros, ¿verdad? O sea, son Estacionamientos. espacio vacío en espacio vacío, ¿verdad? No, y ahorita en pandemia lo ves No, todavía con mayor fuerza, porque muchos de esos espacios prácticamente no tienen uso y, pues están inutilizados porque la gente se está moviendo menos, pero adicionalmente no le das un uso alternativo, cosa que se viene haciendo en otras ciudades también, ¿no? así es, así es. Entonces, es por ahí, por ejemplo, en el caso de San Pedro, nosotros tenemos ahorita una política pública de desarrollo urbano que limita la densidad habitacional, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que el espacio que tú tienes permitido construir, porque al final del día son metros cuadrados o un volumen que te permite construir, se te limita el número de departamentos que le puedes poner ahí, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Terminas poniendo pocos departamentos y el resto del espacio, como por un tema de mercado, no es factible dejarlo vacío o no construirlo, pues lo metes de oficina o comercio. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Pues empieza a crecer la ciudad con un alto volumen Desproporcionadamente. de comercio y de oficinas. ¿Y esto qué ocasiona? Pues que empiezas a forzar a la población a tener mucho desplazamiento en la ciudad y a tener pues todos los problemas que ya conocemos con nuestro modelo de movilidad de Y ahí ahorita, hay ¿no? un Entonces, tema importante, Javier, porque fíjate, una de las cosas que también impulsa el uso de la bicicleta en ciudades europeas, por ejemplo, es que cuentas con infraestructura de apoyo a ese modo de transporte. claro. En las oficinas, en los edificios de oficina, vas a tener duchas, lockers,
para que llegues, te eches un baño, pues te haces, digamos, te cambies de ropa y ya te dispongas a trabajar, por ejemplo. Y al momento de salir, pues la acción contraria, ¿no? Por ejemplo, esa es una de las tantas cosas que se debe hacer, incentivar a que en esas nuevas construcciones, desarrollos inmobiliarios, pues también se piense en ese tipo de infraestructura, los biciestacionamientos, Pues, sí. digamos, tantas cosas que refuerzan, digamos, el poder moverte realmente en bici, porque si no a veces también te lo piensas, ¿no? Ujú, Me muevo, llego sudado y voy a una reunión, entonces, ¿qué hago? ujú, ¿Qué hago allí con ese ujú. tema, no? Sí, sí, de acuerdo. Y esta es toda la infraestructura complementaria, Ujú. ¿verdad? O Conexa, digamos. complementaria, exactamente, que va, pues, desde pensar en el origen y el destino, ¿verdad? Que puede ser tu casa o tu oficina. ¿Cuál es la infraestructura que necesitas ahí para poder continuar con tu vida? Y claro, el caso que pones tú de regaderas, y un buen estacionamiento para tu bicicleta, no tenerla afuera en Seguro. el sol, ¿verdad? Ujú, A 200 metros de la entrada, ¿verdad? ujú. Este, inclusive hasta un tallercito para hacer reparaciones, o sea, todo lo complementario para poder llegar bien, Es pero también correcto. en medio, Jesús, o sea, al final del día, a lo mejor no, o sea, más bien hoy, no todas las personas vivimos a 15 minutos o a media No, hora pues sería lo de ideal. distancia en bici. Sí. Entonces, pues es también pensar, oye, cuál es el patrón de viaje de cada una de las personas o de la masa, que termina siendo muy intermodal, ¿verdad? Claro. Oye, pues arrancas a pie, te subes a un camión, te bajas, te subes a una bici y llegas a trabajar, ¿verdad? O sea, entonces, ¿cómo podemos también dotar de infraestructura en el sistema de movilidad, en el sistema de transporte, Ujú. para que sea Puede haber factible? Uno, intercambios, por ¿no? ejemplo, Intercambio uno muy modal. sencillo es poder subir la bicicleta al Al metro, metro. O a poder los autobuses, por en los ejemplo, que autobuses tengan montarlos racks. enfrente. Ujú. Exactamente. Entonces, para poder, a lo mejor arrancas tu viaje en bici, lo terminas en bici, pero la parte más larga la haces en camión, por ejemplo, en autobús. Sí, claro. Este, Bueno, la bicicleta es vista también como la extensión o prolongación de los viajes, porque así básicamente en planeación urbana los utilizas para cubrir trayectos de máximo 10 kilómetros, ¿no? Y un poco así ahí es. caemos en lo que tú mencionabas antes, entonces hay que reformular el espacio urbano, hay que crear centralidades, o sea, hay que generar, digamos, lugares o zonas urbanas donde puedas tener mezcla de usos que tú puedas estudiar, trabajar y residir dentro de ese espacio, 10 kilómetros a la redonda, ¿no? Así es. Es fundamental poder ir evolucionando eso. Y la verdad es que pues, los cambios se van dando paso a paso y es importante eh, estar con una política pública de desarrollo urbano, pues Ujú, que fomente más vivienda, ¿verdad? Y usos complementarios cerca de la vivienda. ujú, ujú. Ahora, no Y podemos una dejar a un vez, lado, digamos, el tema de evitar caer también en la tendencia de hacerlo moda. no, Muchas veces se dice, de forma errada, a mi parecer, que la bicicleta puede sustituir al resto de los modos de transporte. Y ahí caemos tú en lo que tú decías al principio de cambiar esa partición modal y pensar que puede constituirse en el 100%. Digo, los modos masivos son necesarios porque cuando tú estás trasladando grandes volúmenes de pasajeros, metropolitanos sobre todo, no lo vas a poder hacer en un modo que en este caso es alternativo y que no deja de ser individual, como la bicicleta, ¿no? así es. Posiblemente hay algunas adaptaciones de bicis que te permiten mover a dos personas, que tienen cesta, canasta, digamos, para meter allí alguna cosa que puedas transportar, etcétera. Pero ciertamente cada uno de los modos tiene su forma, tiene su uso, tiene su regulación y no podemos pensar erradamente que la bici lo va a sustituir todo, ¿no? Al menos ese Claro, es mi pensamiento, no sé cómo lo ves tú. claro. No, completamente. Por eso insisto yo en pensar en la bici como un vehículo para un modelo de ciudad, ¿verdad? O Ujú, sea, un modelo de forma urbana, en donde el nivel de accesibilidad es altísimo, ¿verdad? Puedes llegar en 10 minutos, 15 minutos a lo que necesites,
en bici, pero eso quiere decir que lo puedes hacer en media hora, en 40 minutos caminando, o 2 minutos en auto, o 10 en metro, ¿verdad? O sea, al final del día es un tema de hablar de una ciudad más compacta Más en sus aspectos. articulada, más integrada. Exactamente. Ujú. Porque definitivamente, o sea, hoy las ciudades que tenemos hoy son extremadamente dispersas, sobre todo un gran número o la proporción de la gente vive en las periferias de la ciudad y trabajan en el centro, y la forma más eficiente de moverlas o de permitir su acceso al centro, a su trabajo, pues es en un medio de transporte masivo. Claro, Entonces, eso es una realidad y al final del día es algo en lo que tenemos que seguir trabajando y seguir mejorando. así es. Bueno, Javier, mira, el tiempo aquí se va volando. Lamentablemente, la plática está muy interesante, muy amena, pero bueno, ya nos quedan apenas 10 minutos. Yo quiero seguir puntualizando contigo algunos temas, en específico uno de ellos que lo hemos establecido como costumbre acá en Diálogos Urbanos, y es que tú le puedas ceder el testigo al siguiente invitado. La semana que viene vamos a tener a Alberto Marín, Ándale. buen amigo de todos. Sí. Alberto nos va a hablar un poco de justamente de micromovilidad y de gentrificación de las ciudades, ¿no? Pues ahí no sé qué le quieres dejar planteado a él para que nos pueda ampliar un poco sobre esta perspectiva. Me gusta el reto de plantearle a Alberto y aprovechando esta oportunidad que tengo para preguntarle a Alberto. Pues Alberto participó en el famoso Biciplan del área metropolitana de Monterrey. Este, Entonces, a mí me gustaría escuchar de Alberto, preguntarle, pues en su experiencia, en su entendimiento, ¿por qué Monterrey, el área metropolitana de Monterrey, está tan rezagado en la implementación de una política pública coherente de bicicleta, puntualmente en implementación de este biciplan? Eh, ¿Y cuál es su recomendación de los siguientes pasos para lograrlo, sobre todo pensando en corto plazo? Ujú. Bueno, pues todo un reto de preguntas. Vamos a ver ahí qué nos responde Alberto respecto a este tema. Yo creo que definitivamente es un punto muy importante. Digo, la visión como ciudadano, ¿no? Más allá de que pues él esté involucrado Claro. en la elaboración de este instrumento de planeación, es su visión como especialista en la materia y me parece muy interesante lo que le plantea, ¿no? Digo, Sí. aquí Y no eso, me, ¿por qué no hemos podido, verdad? O sea, con ¿qué, su... qué es lo que no permite avanzar, ¿no? Exactamente. O sea, ¿por qué estamos tan atorados? No, Ujú. no es un tema de que si es un buen o mal proyecto, sino más bien oye, ya lo tenemos en las manos, ¿verdad? Desde hace muchos años. Y como comunidad no lo hemos podido avanzar. Empujar. Entonces, Ujú. ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos atorados? Muy bien, ¿Verdad? muy bien. Bueno, fíjate, ya vamos avanzando, casi cerrando este encuentro, Javier. Y no me quiero ir sin preguntarte qué referencias pudieras tú tener al momento de establecer o discutir o proponer política pública pensando en instituciones, pensando en personas, pensando en ciudades o países que puedan ser para ti esas referencias, ¿no? Para toma de decisiones. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí. em, para mí hay unos casos bien, pues, bien, bien importantes, que existen en todo el mundo, ¿no? Y hablando desde el norte de México, estamos bien acostumbrados a ver al sur de Estados Unidos, Ujú. a ver a Estados Unidos nada más, pero eh,
y lo veo no directamente desde un punto de vista de política pública, sino de un entendimiento de los buenos casos como comunidad. Em, y tenemos casos en América Latina, en la misma ciudad de Guadalajara, Ciudad de México, que son muy exitosos y que han demostrado pues, avances significativos en la calidad de vida en el espacio público. Em, y para mí eso es algo que debemos de tener como comunidad muy presente. Si Eh, tuvieras que recomendarle a alguien bibliografía acerca de esto, ¿cuál mencionarías, por ejemplo? em, Así muy puntualmente, y a lo mejor es muy técnico, pero definitivamente el manual de ciclocidades tomo uno. O sea, ese es así una introducción muy puntual acerca de la política pública de movilidad en bicicleta. Y es un tomo muy amigable, muy fácil de leer, que inspira y está muy basado en nuestra realidad mexicana, Ujú. pero tomando las mejores experiencias a nivel mundial. Las Entonces, buenas para mí ese es prácticas. sí, es un tomo que disfrutas mucho leer eh, y que lo recomiendo mucho que esté muy presente Para alguien que en se esté todas iniciando en estas cosas, ¿no? Y que les y guste eso, en estos temas. pero ¿Alguna institución que sea referencia para ti, por ejemplo? el ITDP, por ejemplo, tenemos NACTO, que es en Estados Unidos, pero tienen muy buenos documentos con muy buenos gráficos. Ujú, Este, eh, Tenemos también, bueno, en Europa el equipo de Copenhagen Ice, ujú, eh, ¿verdad? Tenemos Ciudad Emergente, una oficina en Santiago de Chile que ha venido empujando mucho el tema pues, de una ciudad más humana, pero partiendo de la experimentación en el espacio público. Ellos también tienen un muy buen portafolio pues, de proyectos y también de documentos que vale mucho la pena revisar. ¿Alguna referencia como persona? ¿Cuál? ¿Cuál sería? Em, yo pondría como personas a seguir, este, Digo, nadie es un dios, obviamente, sí, pero ya pues sé, sí a veces nos marcan, ¿no? El camino. sí. A mí me gusta mucho darle seguimiento a lo que está trabajando Mario Silva en Jalisco. Este, lo que ha trabajado el equipo de Visitecas Ujú. en la Ciudad de México, eh, a Peatónito, más temas peatonales. eh, eh, Javier Vergara, él es el de Ciudad Emergente que está allá. Ujú. Este, en Estados Unidos, Janet Sadikan, pues Sí, es claro. alguien que revolucionó completamente pues, la forma en la que se percibía la calle en Nueva Ujú. York y Y pues vaya creo que qué reto asumió. es una inspiración gigante Ujú. para, pues, para muchas ciudades. Pues ellos son algunas de las personas Son tus referentes. que somos los Digamos, al menos referentes. que se te vienen a la mente ahorita. Sí, ahorita rápido. No, pues muy bien, Javi. Te agradezco mucho. No quiero robarte espacio para que te despidas aquí de tus fans. Veo que hay mucha gente conectada, bueno, y que se ha desconectado también, por me imagino, Eh, te van a poder ver luego en diferido. Bueno, te agradezco muchísimo la atención, que hayas aceptado esta invitación que ya veníamos trabajando desde hace rato, cuando en algún momento respondiste a tu entrevista que publicamos en la columna. Y que bueno, de alguna manera siempre siento que es importante seguir refrescando conocimiento, seguir aportándole a la gente. Y bueno, desde esta ventana, pues darte las gracias. Y ya, pues me despido yo y te dejo el espacio a ti. pues muchas gracias, Jesús. La verdad, siempre es un gusto, un placer platicar contigo. Siempre son pues, discusiones que pues abren mucho la mente, la imaginación. Aprendo mucho cuando conversamos y bueno, pues espero que la gente pueda disfrutar esta conversación.
Y bueno, pues invitar a todo el mundo a, pues a pensar una ciudad diferente es posible, que el cambio así radical de un día a otro pues va a tomar, es difícil, los cambios toman tiempo, pero hay que ir avanzando paso a paso. Hay que Eh, tener constancia. Así es, así es. Y que depende mucho del trabajo en conjunto de la comunidad y de los gobiernos, ¿verdad? Finalmente, muchas veces, pues buscamos que llegue alguien al gobierno que nos venga a salvar, pero la realidad es que pues somos nosotros quienes acabamos también invitando, poniendo a nuestros gobernantes y somos nosotros quienes también ponemos las prioridades y las políticas públicas, y me refiero como ciudadanos, ¿verdad? En la mesa, quienes las exigimos. Entonces, nuestro rol como comunidad, como ciudadanos en la transformación de nuestras ciudades es fundamental, y es una chamba de todos los días y de todo el tiempo. Así es, nunca acaba. Es un proceso iterativo. Así es. Te Así agradezco es. mucho, Javier. Estamos en contacto. Y bueno, agradezco también a todos los que se conectaron a este diálogo, y seguimos tratando de difundir buenas prácticas y experiencias y a nuestros protagonistas, así como Javier, Ujú. muchos más que siguen aportando y creen en la transformación de las ciudades. Gracias, Javier. Un abrazo en la distancia. Muchas gracias, estás muy bien, cuídate mucho. Seguro, igualmente. Bye. Muchas gracias. Chao. Bye. Bye. Bye.